La neta, creo que en el fondo siempre supe que iba a terminar así. Que un día me iba a topar con la verdad, no porque alguien me la dijera de frente, sino por accidente. Por un mensaje que se coló, un descuido, algo así. El universo tiene esa maña de ponerte en la cara justo lo que llevas tiempo queriendo ignorar. Era un sábado por la mañana, el solecito entraba por la ventana de mi cocina con esa luz doradita que te hace casi olvidar que todavía te pueden romper el corazón, aunque ya tengas 68 años encima. Yo estaba revolviendo crema en mi café cuando sonó el teléfono. Al principio pensé que era uno de esos avisos de citas médicas o tal vez alguna promo del vivero. Pero cuando toqué la pantalla, vi que era mi sobrina. No venía nada escrito, nomás una foto adjunta. Me acuerdo clarito que hasta dejé de respirar sin darme cuenta. Deslicé el dedo para abrir la imagen, y ahí estaban todos. Mi hermano, mi cuñada, sus hijos, mi otra sobrina con su esposo, hasta los bebés en las piernas como si fueran muñequitas de porcelana. Todos sonriendo frente a una lona grandota, azul, que decía, reunión familiar. El amor siempre gana. El amor siempre gana. Las palabras se me hicieron eco en el pecho, como cuando entras a un cuarto vacío. Me quedé mirando cada cara, buscándole alguna pista, como si tal vez hubiera una explicación en sus ojos, pero no había nada. Puras sonrisas y playeras iguales. Ni un lugarcito para mí, ni una silla esperando que llegara. Dejé el teléfono sobre la mesa, con un cuidado como si fuera de cristal. No me acuerdo de haberme sentado, pero ahí estaba, en la silla junto a la ventana, mirando pa'l patio. Las hortensias ya empezaban a secarse, con las orillas café, dobladas. Y me pareció justo, ¿sabes? Que algo pueda verse bonito de lejos, pero ya estar muriéndose en las orillas. Me puse a pensar en todos los cheques que había soltado, las cuentas que pagué, cuántas veces en todos esos años me ofrecía ayudar cuando alguien estaba en broncas. Cuando a mi hermano le bajaron las horas de trabajo, yo cubrí su hipoteca por 3 meses. Cuando mi sobrina necesitó un enganche para su primer carro, ese mismo día le mandé el dinero. Nunca les pedí que me pagaran de vuelta, jamás les eché en cara nada. Me decía que eso es lo que hace la familia. Pero al parecer, la familia no me incluía. No cuando se trataba de tomarse fotos y hacer recuerdos bonitos. Y ahí seguía, queriendo creer que quizás se les pasó, que a lo mejor me mandaron invitación y se perdió. Que tal vez me llamaron y no contesté. Pero entre más pensaba en las semanas antes de esa mañana, más claro me quedaba, a nadie se le ocurrió siquiera pensar en mí. Ni tantito. Al rato, el teléfono volvió a vibrar. No lo revisé. Me quedé ahí, sentada, respirando con cuidado. Como cuando sabes que si te sale un solo llanto, ya no vas a poder parar. Sentía una cosa en el pecho, como si alguien me apretara con la mano, recordándome que no soy tan necesaria como pensaba. Me gustaría decir que era la primera vez que me sentía así. Pero la neta, toda mi vida había estado en ese papel, la que siempre está, la tía confiable, la hermana que ayuda, la que marcas cuando te quedas sin lana o cuando tus hijos necesitan algo para el campamento de verano. Se volvió tan costumbre que ya ni notaba lo que me costaba. Qué chiquita me sentí cuando los gracias se fueron haciendo más cortos y las expectativas más grandes. Cuando lo que yo lograba ya ni importaba. Cuando Carl, mi esposo, se murió hace 7 años, me acuerdo clarito que en el velorio estaba parada en la sala de nuestra casa, viendo a todos, y dándome cuenta que nadie, de verdad, me estaba mirando. La gente hablaba a mi alrededor de los detalles del velorio, que si quién se iba a llevar las cazuelas que sobraron, que si esto, que si lo otro. Y yo ahí, parada, siendo como un pilar de mi propio dolor. Hoy no era diferente, no más que esta vez ya no estaba Carl para apretarme la mano. Nada más yo, y esta verdad pesada, esa que siempre supe pero me hacía mensa, que los dejé creer que no necesitaba que me quisieran, como yo los quise a ellos. Volví a agarrar el celular. Las manos me temblaban. Por fin abrí el mensaje que venía después de la foto. Era solo una línea de mi sobrina. Espero que estés bien, tía linda. Te extrañamos. Lo leí 2, 3 veces, tal vez más. Las palabras se sentían tan ligeritas que bien podían haber sido de compromiso. Nada ahí decía arrepentimiento, ni una disculpa. Solo un, te menciono porque se siente que debo hacerlo, como si yo fuera una tía lejana que de vez en cuando tú da un regalito y ya.
Y fue justo ahí cuando algo dentro de mí se quebró, pero no de la forma que uno pensaría. No lloré, no grité, no le marqué a nadie para pedirle explicaciones. En vez de eso, dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé viendo hacia el patio, hasta que el sol cambió y las sombras se alargaron en el pasto. El café ya estaba frío, pero me valió. En ese silencio, lo entendí de verdad, me la había pasado la vida metiéndome en sus broncas, ayudando cuando se atoraban, y ellos nunca pensaron en meterme en su felicidad. Y por primera vez me pregunté qué pasaría si dejaba de tratar de ganarme un lugar en una familia que ni me veía. No me moví de esa silla en mucho rato. Es raro lo quieto que puede estar uno cuando siente que el corazón se le va a salir. La casa estaba callada, solo se oía el zumbido del refri y el tic-tac del reloj sobre la estufa. Como si hasta las paredes estuvieran aguantando la respiración, esperando a ver qué iba a hacer yo ahora. Al final, el cuerpo me recordó que todavía seguía viva, que seguía amarrada a este mundo por el hambre y la costumbre. Me paré, con las rodillas doliéndome más que de costumbre, y tiré el café frío en el fregadero. Enjuagué la taza, la puse en el escurridor, y limpié la encimera con los mismos movimientos de siempre, con esa calma de tantos años, dejando todo en su lugar. Creo que ese fue el resumen de mi vida, hacerles la vida más fácil a los demás, quitar lo feo, hacerme a un lado sin ruido para que ellos estuvieran a gusto. Desde chiquita aprendí que el amor se ganaba sirviendo, siendo útil. Cuando tenía 8 años, mi mamá caía en lo que nosotros llamábamos sus rachas. Días en los que se encerraba en su cuarto y no salía para nada. Mi papá se paseaba por la cocina, echando pestes bajito porque no había cena lista. Entonces yo me subía al banco, sacaba una lata de sopa, la ponía a calentar en la estufa. Ponía la mesa para mis hermanos, cuidando que a cada quien le tocara su cuchara y su vaso de leche. Nadie nunca me dio las gracias. Pero igual lo hacía, porque si no, sentía que la casa se nos iba a venir abajo. Así empezó todo, creo yo. Con esa idea de que mi valor dependía de lo que podía hacer por los demás. Eso me siguió hasta que fui adulta, en mi matrimonio, con cada amistad, en cada Navidad en casa de alguien más. Aunque ya no tuviera nada que dar, de algún modo siempre encontraba como rascarle un poquito más. Antes pensaba que eso era algo bueno, que tenía mérito eso de cargar con los problemas de todos. Pero ahí sentada esa mañana, con la imagen de sus caras sonriéndome clavada en la cabeza, me cayó el 20 de lo mucho que me había hecho chiquita, invisible. Me levanté y caminé hacia el escritorio. Saqué la carpeta donde tenía guardadas todas las cuentas y las facturas. Mi letra, derechita y bien puesta, llenaba hojas y hojas, contraseñas, pólizas, saldos. Había dejado todo bien organizado, por si alguien necesitaba que yo les echara la mano rápido. Ahí estaba la cuenta del gas de la casa de mi hermano, que yo llevaba pagando desde el invierno pasado cuando me dijo que andaban apretados. El plan de celular donde metí a mi sobrina cuando se quedó sin chamba. El seguro del carro de mi cuñada. Todo eso a mi nombre. En su momento, lo veía como amor. Ahora lo veía como un cuaderno donde yo solita me había ido borrando. Me senté y pasé el dedo por la primera hoja. Se me hacía de lo más absurdo que tanto de mi vida, de mi energía, de mi tranquilidad, estuviera amarrada a gente que ni siquiera se molestaba en invitarme a un picnic. Sentí el nudo en la garganta, pero en vez de soltarme llorando, fue como si me empezara a llenar una claridad despacito, callada, pero ahí estaba. A lo mejor era la edad. A lo mejor era el dolor que por fin agarraba forma, una forma que ya podía entender. Y en ese momento me cayó algo tan sencillo como duro. Yo no era indispensable. Yo era conveniente. Y lo conveniente, tarde o temprano, se vuelve derecho. Cerré la carpeta y la apreté contra el pecho. Sentí el corazón latiendo fuerte, más fuerte de lo que lo había sentido en años. Y por primera vez en mucho, de verdad lo escuché. Me decía algo que no tenía sonido, pero que ya no se podía ignorar. No tenía que seguir comprando mi lugar en sus vidas. Pensar eso me mareó un poco. Tanto tiempo creyendo que si soltaba el cordón, si ponía un alto, era porque era mala, porque no me importaban. Pero ahí sentada, entendí que era al revés. La única persona con la que fui injusta todo este tiempo, fui yo. Le eché un vistazo a mi casa, a mis cosas, las fotos de Carla en la repisa, la cobija que siempre tenía doblada sobre el sillón, el florero chiquito con margaritas del jardín. Todas esas cosas sencillas,
pero mías. Cosas que en ese momento se me hicieron más reales que cualquier pancarta azul de reunión familiar. Dejé la carpeta sobre la mesa y respiré hondo. Esta vez las manos ya no me temblaban tanto. Sabía que iban a venir llamadas, reclamos, hasta lágrimas tal vez. Pero igual sabía que ya no podía seguir viviendo la misma historia de siempre. Había pasado toda la vida siendo el personaje de fondo en la película de otros. Ya era hora de ser la protagonista de la mía. Esa tarde me preparé un té, y dejé la carpeta ahí, en la mesa de la cocina. Me quedé viendo el vapor que salía de mi taza, pensando en cuántos años me la pasé tratando de que todos los demás estuvieran bien, cómodos, tranquilos. Cuántas veces me repetí que con ser útil ya era suficiente, aunque no me quisieran de verdad. Agarré el primer papel de la pila, la factura de la luz de la casa de mi hermano. Me acordé clarito de la noche que me habló el invierno pasado, con la voz bajita, toda llena de pena, contándome que se les había descompuesto la calefacción y que no sabía cómo iba a hacer para que los niños no pasaran frío. Se me hizo pedazos el corazón por él. Y claro que dije, no te preocupes, yo me encargo. Y lo hice. Entré a la cuenta, mis dedos sobre el teclado, lista para lo que seguía. Pero en ese momento, una vocecita dentro de mí dudó, ¿de veras iba a hacer esto? ¿De veras iba a dejar de ser la persona a la que siempre podían recurrir? Pero otra voz, más firme, más cansada, contestó sin dudar. Sí. Porque la neta es que me había vuelto su red de emergencia. Y al hacerlo, les hice creer que no necesitaba nada a cambio. Ni un gracias, ni que me tomaran en cuenta, ni siquiera que se acordaran de mí. No más necesidades que yo iba resolviendo, calladita. Tomé un trago de té, el calorcito me dio valor, y me metí a la configuración de la cuenta. Ahí estaba, una casilla para quitar el método de pago. No me tembló la mano cuando le di clic. Uno por uno, fui quitando todos los cargos que había estado pagando. Me seguí con el plan del celular. Mi sobrina necesitaba línea nueva cuando se quedó sin trabajo, y sin pensarlo dos veces la agregué a mi cuenta. Ella dijo que se iba a hacer cargo de los pagos, en cuanto pudiera. Eso fue hace 3 años. Jamás cambió el plan a su nombre. Abrí los detalles de la cuenta. Vi su número, el mismo desde donde me mandó aquella foto del reencuentro. Me pregunté si, cuando se le cortara el servicio, se le pasaría por la cabeza llamarme. Si le daría un poquito de pena darse cuenta de que la tía a la que ni invitó, era la misma que seguía pagando sus cuentas. Me dio un piquetito de culpa, no te voy a mentir, pero no dejé que eso me frenara. Llevaba años con este juego, diciéndome que era por generosidad. Pero una generosidad que no va acompañada de respeto se vuelve obligación. Y una obligación sin gratitud, se convierte en puro resentimiento. Cancelé su línea. Cuando terminé, cerré la carpeta y solté el aire. La casa estaba tan callada que hasta podía escuchar mi corazón. No fue alegría lo que sentí, no fue un triunfo. Fue algo más bajito, más pesado. Una especie de alivio con dolor, como cuando por fin sueltas un costal que habías cargado tanto tiempo que ya ni te dabas cuenta de lo cansada que estabas. Sabía que pronto iban a llamar. Sabía de memoria lo que me iban a decir, que estaba exagerando, que la familia está para ayudarse, que no era para tanto, que si me sentía dejada, pues que hubiera dicho que quería ir. Puras excusas, que se me venían encima como ropa mojada, pesada, incómoda, con ese olorcito agrio imposible de ignorar. Tiré el resto de mi té en el fregadero y enjuagué la taza. Mis movimientos eran tranquilos, a propósito. Por primera vez en años, no estaba preparándome para el siguiente favor que me iban a pedir. No estaba pensando en quién iba a necesitar algo de mí. Simplemente estaba ahí, en mi cocina, en mi vida. Cuando sonó el teléfono, ni siquiera lo volteé a ver. Vi de reojo la pantalla que se iluminaba, el nombre de mi hermano. Me lo imaginé, con cara de confundido, leyendo el correo que le avisaba que ahora él era responsable de sus propios pagos. Una parte de mí, esa que todavía quería que me quisieran, pensó en contestar, en explicarle para no hacerle sentir feo. Pero no lo hice. Porque la verdad es que ellos ya sabían perfectamente lo que hacían. Sabían que yo siempre iba a estar ahí, juntando los pedazos sin decir nada. Me quedé junto a la ventana, mirando una ardilla correr por el pasto, toda nerviosa, con el cuerpecito temblando de tanta prisa.
Así viví yo por mucho tiempo. Así, en alerta, siempre viendo que hacía falta, a quien tenía que ayudar. Pero ese día sentí algo distinto. Una calma. Como si por fin estuviera empezando a conocer lo que es estar en paz. Me acordé de Cal, de cómo me decía seguido, Lynn, tienes derecho a poner límites. Que no tenía que ser siempre la suave, la que nunca dice que no. La verdad, nunca lo entendí de verdad, hasta ahora. Puse la mano contra el vidrio de la ventana, sintiendo el sol calientito en la piel. Afuera todo seguía igual, la vida de siempre, sin darse cuenta de que yo acababa de hacer una pequeña rebelión. Pero para mí, eso era enorme. Sentía como si estuviera recuperando una parte de mí que había dejado olvidada por ahí. Y en ese momento supe que apenas era el principio. Me faltaban más cuentas que cerrar, más cosas por soltar. Pero por primera vez, no me dio miedo. Me sentía lista. Lista para trazar la raya. No tardó en que las llamadas empezaran a ser mensajes de voz. Los primeros sonaban educados, medio cuidadosos, como si no supieran bien si podían enojarse todavía o no. La voz de mi hermano, toda medida. Hola, linda. Creo que hubo algún malentendido con la cuenta de la luz. ¿Podrías llamarme cuando tengas un ratito? Luego otro. Tía Linda, creo que se me cortó el celular por error. No pasa nada, solo quería platicar contigo. Escuché cada uno, dejando que las palabras me cayeran, pero sin contestar. Por mucho tiempo, hubiera corrido a aclarar las cosas, a decirles que claro que sí, que seguía aquí para lo que necesitaran, que no se sintieran mal por confiar en mí. Pero ahora, sentada en la mesa de la cocina con la carpeta de las cuentas ya canceladas al lado, me di cuenta de lo conocidas que me sonaban esas voces. No eran voces cálidas, ni con remordimiento. Solo esperaban. Al tercer día, el tono cambió. La voz de mi cuñada ya sonaba molesta, quebrada por el coraje. Linda, no sé por qué decidiste hacer esto justo ahora, pero de verdad nos estás dejando en un lío. Siempre hemos valorado tu ayuda, pero esto, bueno, se siente rencoroso. Rencoroso. Me quedé dándole vueltas a la palabra en la cabeza, como si fuera una piedrita que traes en la mano, dándole vueltas entre los dedos. Si poner un límite les pareció una señal de coraje o de mala onda, supongo que fue porque nunca me habían visto hacerlo antes. No conocían otra versión de mí más que la que siempre se callaba y aguantaba las broncas de los demás. Todavía estaba pensando en eso cuando sonó el timbre. Se me aceleró tantito el corazón, no lo pude evitar. Una parte de mí, por tonta que suene, quería creer que alguien había venido a pedirme perdón, a decir que ahora sí me entendían. Abrí la puerta, y ahí estaba mi hermano, parado con la gorra en las manos, igualito a un niño regañado que van a mandar con el director. Se veía cansado, más grande de lo que lo recordaba. Linda dijo con esa voz suavecita que usaba siempre que quería algo. ¿Podemos platicar tantito? Me hice a un lado para dejarlo pasar. Hay costumbres que cuestan mucho quitarse. Se sentó en la mesa de la cocina mientras yo le servía un café. Y fue hasta ese momento que me di cuenta, era la primera vez en años que él venía sin que yo tuviera que prestarle dinero o solucionarle algo. Aunque claro, de todos modos, había venido con una idea en mente. Tomó un sorbo, dejó la taza en la mesa y dijo: La verdad, no lo entiendo. Tú sabes que hemos estado pasando un rato complicado. Pensé que no te iba a importar echarnos la mano. Si me importaba, le dije bajito, cruzando las manos sobre el regazo. Por mucho tiempo. Él levantó la mirada, como sorprendido de que hablara así, tan tranquila. A lo mejor esperaba que me pusiera nerviosa, que me justificara, que corriera a decirle que todo estaba bien. Pudiste haber dicho algo, insistió. Te hubiéramos invitado a la reunión. No fue nuestra intención hacerte sentir mal. Me le quedé viendo, observando esas arrugas y líneas que ya conocía de años. Al mismo tiempo me parecían de alguien extraño. Ese era el hermano al que le presté dinero cuando se divorció la primera vez. Con el que me senté en la sala de espera del hospital cuando su hijo se rompió el brazo. No era una mala persona, nomás ya estaba muy acostumbrado a mi silencio. A lo mejor no querían hacerme daño, dije, pero lo hicieron. Él se acomodó en la silla, incómodo. Eres familia, Linda. Te queremos. Asentí despacio.
Lo sé. Pero el cariño no debería sentirse como si fuera un intercambio. Me miró, abriendo y cerrando la boca, como buscando qué decir pero sin encontrar las palabras. Y en ese momento sentí que algo dentro de mí se aflojaba. No fue que ganara nada, ni que me sintiera triunfadora. Fue más bien un soltar, un descanso. Linda, siempre has sido bien generosa, dijo por fin, como si la generosidad fuera algo de lo que tuviera que disculparme. Así eres tú. Así era, le contesté. Pero creo que estuve confundiendo generosidad con obligación. Suspiró y se talló la cara con una mano, cansado. No sé qué quieres que hagamos ahora. Quiero que se hagan cargo de sus cosas, le dije, suavecito. Quiero que entiendan que ya estoy cansada. Nos quedamos ahí sentados, en ese silencio pesado que no se llena con nada. Hasta que por fin se levantó. Dejó su taza de café ahí, sin tocarla casi. Está bien, dijo, con la voz apretada. Supongo que nos las arreglaremos. Lo acompañé hasta la puerta. Cuando salió al porche, volteó a verme. No supe leerle la cara. Traía algo de sorpresa, un poco de enojo, no sé. Por un momento, casi estiró la mano, casi le digo que lo sentía, casi le prometo que iba a arreglar todo. Pero no lo hice. Cerré la puerta detrás de él y recargué la frente contra la madera. Sentía el corazón latiendo con fuerza, pero esta vez no era por miedo. Era esa sensación de que, ahora sí, mi vida por fin empezaba a ser mía. Sabía que las llamadas iban a seguir llegando, que los mensajes con reproches no iban a faltar, pero igual sabía que esta era la única manera de quitarme de encima las costumbres que me habían mantenido chiquita, anulada. Y por primera vez, de verdad me sentía segura de que podía hacerlo. Los días que vinieron después fueron callados, como cuando pasa una tormenta y todo queda quieto, pero todavía con ese eco en el aire. Como si el mundo estuviera acomodando los restos. Cada mañana me despertaba antes de que saliera el sol, me preparaba un té y me sentaba nomás a pensar. A veces repasaba en la cabeza la plática con mi hermano, preguntándome si podría haber dicho algo diferente, algo que le hiciera entender de verdad. Otras veces solo me quedaba viendo cómo entraba la luz por la ventana y se deslizaba por el suelo, y en algún rincón de mí, sentía un alivio tan simple como haberme dicho la verdad al fin. Siempre pensé que poner límites iba a hacerme sentir dura, fría, amargada. Pero no. Lo que sentí fue como si por fin pudiera respirar después de años de estar aguantando el aire. Una por una, empecé a desenredar toda la bola de cosas que había ido acumulando, las pólizas de seguro que le había estado pagando a mi cuñada, los servicios de streaming que les puse a los niños para que se entretuvieran durante la pandemia, las suscripciones de supermercado que contraté cuando mi sobrina estuvo en reposo, y que después ya ni me acordaba que seguían activas. Hice una lista, apuntando cada gasto, cada favor que con el tiempo se había vuelto una obligación sin que nadie lo dijera. La lista era más larga de lo que me imaginaba. Verlo ahí, todo anotado en blanco y negro, fue como un golpe de realidad. ¿Cómo había dejado que mi vida se revolviera tanto con la de los demás? Me senté en mi escritorio, con la carpeta abierta y un bolígrafo en la mano, diciéndome que iba a hacer esto con calma, una cosa a la vez, para que nadie se quedara colgado. Pero en cuanto empecé a hacer las llamadas, a eliminar mis datos de pago, entendí algo más profundo, no importaba que tan cuidadosa fuera, alguien se iba a sentir abandonado. Y tal vez eso estaba bien. Tal vez ya no era mi responsabilidad andar evitando que todos se sintieran incómodos. Me llevó casi toda la semana ir soltando cada cosa. Cada llamada fue como un pequeño acto de liberación, aunque por dentro me daban nervios. A cada operador le explicaba que ya no era yo la que se haría cargo de esas cuentas, que ahora las personas que las usaban tendrían que ver cómo le hacían. Y con cada llamada, con cada cuenta cerrada, sentía que el peso se me quitaba poquito a poquito. El jueves en la mañana cancelé la última suscripción, la entrega mensual de víveres. Cuando confirmé la cancelación, me acordé de la cara de mi sobrina aquella primera vez que me dio las gracias. Qué agradecida se había visto en aquel entonces. Qué rápido se había desvanecido esa gratitud, transformándose en pura costumbre. Pero siendo sincera, no era solo culpa de ellos. Fui yo quien los enseñó a esperar eso de mí, a asumirlo como algo normal. Me había hecho fácil volverme invisible con tal de no ser vista como alguien difícil. Cuando cerré la laptop, sentí algo bien claro, como cerrar un capítulo que llevaba años sin atreverme a terminar.
caminé por la casa, notando por primera vez lo tranquila que se sentía. No había teléfono sonando, ni yo haciendo cuentas mentales de a quién le hacía falta qué. Solo el zumbido del refri y el crujidito del piso bajo mis pantuflas. Ya más tarde, sonó el celular. Era mi sobrina. Dejé que entrara al buzón de voz. Su voz sonaba tensa, queriendo sonar calmada. Tía Linda, la verdad no entiendo qué está pasando, decía. Intento no molestarme, pero nos dejaste en una situación bien difícil. Tú sabes que contamos contigo. Contamos contigo. Como si yo fuera un servicio, no una persona. Cuando terminó el mensaje, ni lo volví a escuchar. Lo borré, así nomás, y puse el teléfono boca abajo sobre la encimera. Pensé en Carl. Me acordé de cómo solía reírse de mí por andar pidiendo disculpas por todo, con el cajero, si había fila, con el doctor, si mi cita se tardaba. Dices, perdón, como si fuera una coma, me dijo una vez, riéndose. Y ahora sonreí también, aunque con ese dolorcito que deja el recuerdo, porque Carl tenía razón. Me pasé la vida pidiendo perdón por ocupar espacio, por necesitar algo, por querer un poquito más que solo ser útil. Fui al closet del pasillo y saqué una caja que tenía años sin abrir. Adentro estaban álbumes de fotos viejas, tarjetas de cumpleaños, las cartas que Carl me escribía cuando trabajaba fuera. Me llevé la caja a la sala y me senté en mi sillón. Mientras pasaba las páginas, me dejé recordar a esa mujer que era antes de volverme el colchón de la familia. La que pintaba acuarelas los domingos en la tarde, la que se iba de viaje sin rumbo, la que reía sin preocuparse si eso incomodaba a alguien. Sentí que esa versión de mí se movía otra vez por dentro, como si hubiera estado esperando que le diera permiso de volver. Y aunque no tenía claro qué iba a hacer después, por primera vez en mucho tiempo no me sentí amarrada a las expectativas de los demás. Me sentí posible. A la mañana siguiente desperté temprano, antes de que saliera el sol, y vi la luz gris colarse por las cortinas. Me quedé recostada un rato, sintiendo esa quietud rara de una casa que ya no estaba al servicio de nadie más. El teléfono seguía en silencio en la mesita. Nada de mensajes, nada de llamadas perdidas. Puro silencio. Y por un momento me entró la duda, si tal vez me había pasado, si el precio de decir la verdad era quedarme sola. Pero luego me cayó el 20 de algo más sencillo, ya llevaba años estando sola. Solo que había estado tan ocupada con los problemas de los demás, que ni cuenta me había dado. Me levanté de la cama y me preparé un té. Mientras la tetera silbaba, me puse a pensar en todo lo que podría hacer ahora con esa energía y ese tiempo que me habían quedado libres. Se sentía como si de pronto tuviera un lienzo en blanco frente a mí, y solo de pensarlo me daba entre emoción y un poquito de miedo. Después de desayunar, saqué mi libretita de direcciones y empecé a hojear nombres que no había marcado en años. Amistades que había dejado a un lado, no porque hubiera pasado algo malo, sino porque mi vida se había vuelto una vuelta y vuelta de emergencias familiares. Me detuve en el nombre de Ellen. Hacía décadas que no hablábamos de verdad. Ella me había dejado un mensaje en Navidad pasada, diciendo que me extrañaba. Siempre había querido devolverle la llamada, pero ya sabes, la vida de otro se me ponía por delante. Antes de que me arrepintiera, marqué su número. Contestó al segundo timbre. Linda, dijo, con esa voz cálida y sorprendida. ¡Qué gusto! ¿Cuánto tiempo ha pasado? Nos quedamos hablando casi una hora. De todo y de nada, de cómo el mundo se sentía más chico y más raro mientras uno va envejeciendo, de su jardín, de Carl. En algún momento me preguntó cómo estaba mi familia, y dudé solo un poquito antes de decirle la verdad, que estaba tomando distancia, que ya era momento de preocuparme por mí misma. Ay, Linda, dijo bajito, con esa voz suave. Me da mucho gusto por ti. Cuando colgué, me sentí más ligera, como si alguien me hubiera puesto una mano en el hombro y me dijera, no tienes que cargar con esto sola. Ese mismo día hice 3 llamadas más. Cada plática fue como ir recuperando pedacitos de mí misma que había dejado olvidados. Ya por la tarde, decidí hacer algo que no había hecho en años, organizar una reunión. Pero no para la familia, no por compromiso. No más por mí. Saqué los platos buenos, esos que siempre estaban guardados solo, para ocasiones especiales. Hice mi lista del súper, flores frescas, barritas de limón que le encantaban a Ellen, una botellita de vino. Se sentía casi como un lujo,
pero del tipo bonito. Cuando llegó el sábado, Ellen y otras 2 amigas de años estaban sentadas en mi cocina, platicando y riéndose como si el tiempo no hubiera pasado. Las miré y sentí algo que hacía años no sentía, ese calorcito de pertenecer, de estar ahí no porque se esperara algo de mí, sino solo por estar. En un momento, Ellen se inclinó sobre la mesa y me apretó la mano. «¿Te ves contenta?», me dijo, así nomás. Sonreí. Creo que sí. Y en ese momento tan sencillo, me cayó el 20, el cariño no se compra ni se suplica. Puede ser calladito, parejo y de corazón. Cuando se fueron, me quedé parada en la puerta, mirando cómo se iban a sus carros. La luz del foco del porche alumbraba suavecito detrás de mí, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que me hacía falta que alguien me dijera quién era. Yo ya lo sabía. Una semana después, me senté en mi escritorio con esa carpeta donde guardaba todos mis papeles de dinero, la que antes cuidaba como si fuera algo sagrado. Solo que ahora no era para pagar nada ni para arreglarle la vida a nadie. Era para tomar una última decisión. Abrí el sobre donde estaba mi testamento. El abogado lo había hecho hace años, cuando Carl todavía vivía y teníamos planes sencillos: déjaselo todo a la familia, porque así se hace. Fui leyendo página por página, sintiendo el peso de esas ideas viejas, como si el amor fuera una cuenta pendiente que uno tiene que saldar con todo lo que ha juntado. Pero ya no pensaba así. Agarré una pluma y empecé a hacer anotaciones a un lado, preguntas para el abogado sobre cambiar beneficiarios, ajustar fideicomisos, asegurarme de que lo que dejara fuera para quienes realmente me habían dado algo a cambio, aunque fuera poquito. Cuando terminé, sentí una tranquilidad que no esperaba. No era coraje, ni ganas de vengarme. Solo esa calma de saber que ahora sí, mi vida y todo lo que tenía era verdaderamente mío. Esa misma tarde, sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, me sorprendió ver a mi nieta parada ahí, con una bolsita de tela agarrada con fuerza. Se veía nerviosa, con el cabello recogido en una trencita floja. «Hola, abuela», dijo bajito. «¿Puedo pasar?». Me hice a un lado y la vi entrar a la sala, mirando alrededor, como si esperara que le fuera a decir algo. «Perdón», dijo de golpe, antes de sentarse. «No sabía que no te habían invitado». Mamá lo hizo sonar como si simplemente no quisieras ir. Sentí tristeza y algo como agradecimiento al mismo tiempo. Le hice señas para que se sentara junto a mí en el sofá. «Ya lo sé, mi niña», le dije con cariño. «No fue culpa tuya». Se quedó pensando un momento y luego sacó una fotito enmarcada de su bolsita. Era de ella y yo en su fiesta de 5 años, riéndonos con la cara llena de pastel. «La tengo en mi tocador», me dijo, con los ojos brillosos. «Solo quería que supieras que me importas». Me tapé la boca con una mano, sentí las lágrimas quemándome en los ojos. En ese ratito, sentí como si todos esos años de decepción se aflojaban, no que se borraran, pero ya no pesaban igual. «Gracias», susurré. Nos quedamos ahí sentadas un buen rato, con su cabeza recargada en mi hombro. Cuando se fue, la casa se sintió tranquila, pero ya no vacía. Esa noche, me serví una copita de vino y me senté junto a la ventana, mirando cómo el sol se escondía detrás de los árboles. Pensé en todas las veces que había intentado ganarme mi lugar, todas las veces que había confundido el deber con el amor. Y por primera vez, no sentí que le debiera nada a nadie. Simplemente sentí paz.